Nos encontramos en el libro de Apocalipsis, es el libro de Apocalipsis, y en esta ocasión vamos a considerar con mayor atención, si cabe, el versículo 20, Apocalipsis capítulo 3, donde encontramos no solamente la exhortación final a la iglesia de la Odisea por parte de nuestro Señor Jesucristo, sino lo que podemos también considerar como uno de los grandes temas del libro de Apocalipsis y también de toda la Escritura. Y en este versículo leemos así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, son palabras del mismo Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Me gustaría que pudiéramos prestar atención a la primera parte del versículo, reservando la segunda parte también para otro mensaje en otra posterior ocasión. Ahora consideraremos, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Uno de los sonetos más famosos de nuestro gran Lope de Vega está basado precisamente en este texto de Apocalipsis. El soneto se titula ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? Y dice así: ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, que a mi puerta cubierto de rocío pasas las noches del invierno escuras? Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, pues no te abrí. Qué extraño desvarío si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía, y cuántas, hermosura soberana, mañana te abriremos, le respondía, para lo mismo responder mañana. Y este soneto que acabamos de escuchar refleja muy bien la enseñanza de este pasaje, de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos aquí a Jesucristo a la puerta de esa alma y cómo nuestro Señor porfía por entrar para tener esa comunión con el alma, y cómo ese alma se detiene en abrir esa puerta una y otra vez, niega que el Señor Jesucristo pueda entrar para tomar posesión de la misma. Y captura muy bien la esencia, porque el tiempo verbal justamente que aquí se emplea en este versículo es ese presente que implica una acción continua por parte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea: he aquí yo estoy continuamente a tu puerta, he aquí yo estoy continuamente llamándote, he aquí yo estoy siempre llamando y convocando a mi propia iglesia. Y por tanto encontramos que el mensaje que se nos trae aquí a esta iglesia de la Odisea por parte de nuestro Señor Jesucristo tiene que ver con esa perseverancia del Señor Jesucristo para con su iglesia. Posiblemente no exista mensaje de mayor ánimo que podamos recibir en cualquier momento cualquiera de nosotros o cualquier iglesia. El hecho de que muchas veces nuestro corazón está frío e insensible hacia nuestro Señor Jesucristo, es como si estuviera fuera de nuestra casa. Y sin embargo, lejos de abandonarnos, encontramos como ese mismo Señor Jesucristo está constantemente buscando recobrarnos para esa comunión íntima y espiritual consigo mismo. Esa es la gloria de este nuestro Evangelio. La gloria del Evangelio no es que nosotros hacemos algo para con Dios o que de alguna manera conseguimos algo de parte de Dios, sino que la persona del Señor Jesucristo siempre está perseverando con nosotros para que podamos ser suyos de una manera completa e integral.
Y esto es el tema que debemos mirar con atención. Creo que es un tema fundamental en nuestros días, porque podemos fácilmente desanimarnos, podemos hacerlo porque al considerar una carta como esta es fácil para nosotros identificarnos como esos tibios espirituales. Es fácil para nosotros considerar que esta sería una descripción de la Iglesia en nuestros días, sobre todo en el Occidente, en lo que se llama el primer mundo. Somos tibios espiritualmente. Las cosas del Señor tienen una cierta y relativa importancia en nuestra vida, pero no son el tema central de la misma. No construimos la historia de nuestra vida alrededor del Evangelio, sino que es un hilo más de lo mucho que tenemos. Y eso estaría en contra justamente de lo que se nos enseña constantemente en las Escrituras, de que nuestra vida tiene que ser una pasión por la persona del Señor Jesucristo. Y por eso un mensaje como este debe llevarnos a considerar nuestros propios caminos. ¿Dónde estamos con respecto a la persona del Señor Jesucristo? ¿Cuál es nuestra actitud hacia el Señor Jesucristo? Pero existe esa deriva desalentadora que puede también venir a nuestras vidas tantas veces, ¿no? De pensar, bueno, pues como soy tibio espiritual parece que nada puedo hacer al respecto, u otras veces me he esforzado y estoy en esa misma condición de tibieza. Pues bien, este sería un mensaje para animarnos. Si estamos tibios espiritualmente, si nos encontramos o pensamos que estamos en esa situación, nuestro ánimo se encuentra en la realidad misma del Evangelio. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo no abandona jamás a su Iglesia. Que el Señor Jesucristo no va a renunciar a tu persona. Que el Señor Jesucristo no se va a conformar con tu rebeldía, con tu apartamiento de Él, con esa frialdad, si lo puedo decir así, o esa sequedad espiritual de tu propia existencia, sino que te va a buscar una y otra vez, de una manera incesante, para que puedas disfrutar de todas las bendiciones que tenemos en Él y en su Evangelio. ¿No es algo glorioso y maravilloso poder escuchar esta palabra del mismo Señor Jesucristo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pensad en una iglesia como la de Laodicea, que ha sido brillantemente y tremendamente descrita por el Señor Jesucristo como esa tibieza en persona. Esta iglesia que se considera rica, posiblemente una iglesia que era rica materialmente, y sin embargo era pobre, tremendamente pobre espiritualmente. Y aquí tenemos la enseña misma del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque vemos como el Señor Jesucristo sigue interesado en su Iglesia. ¿No es esto un contraste inmenso con lo que se entiende por las religiones de este mundo? Las religiones de este mundo se unen en esa afirmación de que, vamos a recibir de Dios en tanto en cuanto nosotros le demos a Dios. Es una idea muy humana, ¿no es verdad?, de que las bendiciones de Dios dependen finalmente de mí. Pero lo que nos enseña el Evangelio es inexplicable desde un punto de vista humano, que no depende de nosotros, depende de Él. Él es siempre fiel. Y esa es la enseñanza que constantemente encontramos en toda la Escritura. Estábamos precisamente leyendo, y se podrían haber leído sin duda alguna varios otros pasajes al respecto, pero me gusta, ¿no?, como se pone en el libro de Samuel. Aquí encontramos uno de esos relatos fascinantes de estos libros que llamamos históricos, pero que se consideran proféticos, porque nos están hablando desde el punto de vista de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios ilumina la existencia cotidiana de nuestras vidas. Eso es realmente la profecía, no es simplemente una reflexión sobre lo que pudiera o no venir en el futuro, sino esa manera que tiene la Escritura de hacernos ver las cosas desde el punto de vista de Dios y que nos sorprende y nos ayuda a cambiar. Y aquí tenemos a Samuel, este gran hombre, quizás una de las figuras más sobresalientes de todo el Antiguo Testamento, y vemos este pueblo, ¿no?, de Israel que ha pecado gravemente, curiosamente pidiendo un rey. Pedimos un rey porque queremos ser como las demás naciones del mundo. No queremos ser una nación especial, en la que Dios mismo es el rey
sino queremos como todos, como los filisteos, que nos agobian constantemente, queremos tener un rey. Y entonces vemos cómo aparece esa figura del rey, que es ese primer rey de Israel, que es Saúl, y cómo Dios les concede ese rey, porque vemos que los planes de Dios muchas veces superan nuestro propio entendimiento, pero lo que nos está enseñando un pasaje como este es que Samuel no deja de recordarles de que han hecho mal delante de Dios habiendo pedido ese rey. Y Dios trae pruebas de su gloria y de su soberanía, trayendo una tempestad en ese territorio seco y sobre todo reseco en la época de la cosecha del trigo, en la cual no cae ni una sola gota de agua y sin embargo viene una inundación de aguas y Dios muestra su propia gloria. Y se nos dice en ese pasaje que el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Y ese pueblo le dice a Samuel: ruega por tus siervos al Señor, tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. ¿Y qué les dice Samuel? ¿De qué manera viene delante de ellos? Viene con lo que llamamos la sorpresa del Evangelio, la sorpresa de lo que es el camino de Dios, que no es una religión, sino la gracia de Dios. Dice: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. La gracia de Dios no excusa nuestro pecado. Dios no viene, notad las palabras de Jesús, Jesús viene a reprender a la Odisea. Dios no excusa tu pecado, tu tibieza espiritual, que pongas al Señor en segundo o tercer lugar de tu vida, en el orden de prioridades. Eso está mal. Y la Escritura te lo dice. No puede ser eso así. Cristo reprende a los que ama. Dice Samuel respondió: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal. Pero se queda ahí. Samuel sigue hablando y dice: pero, los peros de la Escritura, cuando lees la Biblia, notad los peros, pero, con todo eso, y mira que habéis hecho gran mal, con todo eso, no os apartéis en pos de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Hay una puerta de esperanza que se abre para ese pueblo. Con todo vuestro mal, todavía podéis acercaros al Señor. No os apartéis, versículo 21, en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades los no seres, es decir, los ídolos de las naciones. Y aquí está la gran exhortación: pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y aquí la gloria de nuestro Evangelio: Jehová no desampara, no abandona a su iglesia. ¿Y por qué lo hace? Porque su nombre, si lo puedo decir así, está en juego. La fama de Jehová tiene que ver con la preservación de su pueblo. Esa es la gloria de este nuestro Dios, que estamos en manos de un Dios fuerte, grande y celoso, que es fiel a sus promesas, que no es como nosotros, que miente o se desdice o es incapaz de cumplir aquello que ha prometido, sino un Dios que siempre es fiel a su propia palabra. Y si Él ha dicho que somos su iglesia, si Él nos ha comprado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces los poderes, ni siquiera los poderes del infierno, podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gloria de este Evangelio. Esa es la gloria de la auténtica posición evangélica, y por eso estamos orgullosos, si lo puedo permitir, si me permitís que lo diga así, de formar parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, porque nuestra posición no está en nuestra fuerza, sino en su fuerza. Es Él el que ha prometido preservarnos, estar a nuestro lado, no abandonarnos. Y aquí está reiterándolo Samuel a ese pueblo que gravemente había pecado contra su Dios.
Y ahí está la gran soberanía de Dios, porque añade, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Quizá esa sea la gran sorpresa que algunos de nosotros tenemos constantemente en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y la verdad es que no hay ninguna respuesta para eso. Es porque Jehová ha querido haceros su pueblo. Dependemos totalmente de Él. Él ha querido que seamos su iglesia. Y precisamente por eso estamos seguros en sus manos. Y por eso en las mejores épocas de la iglesia evangélica nuestros himnos han reflejado esa realidad, ¿no? Es un himno favorito de tantos y tantos, ¿no? Oh amor, que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás. Y en el océano de tu amor, más rica al fin será. Esa es la gloria de nuestro Evangelio. El amor de Dios en Cristo no nos va a abandonar jamás. Somos suyos y Él nos ha enriquecido en ese océano infinito de su amor que lo hemos visto en la persona del Señor Jesucristo. ¿No es algo maravilloso poder escuchar un evangelio como este? Poder descansar en alguien como el Señor Jesucristo, que está a la puerta de nuestras vidas, llamando constantemente, para que podamos ser completamente suyos, para que nuestra vida pueda ser una consagración absoluta a su persona. Esa realidad es la que acompaña todo el testimonio de este nuestro Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo, escribiendo acerca de esa oscura época postapostólica que habría de afrontar la Iglesia justamente después de su partida, de su muerte, es lo que llamamos segunda Timoteo, y lo que escribe a ese pastor joven Timoteo le recuerda que en medio de esos tiempos duros y difíciles que han de venir a la Iglesia hay una palabra que permanece siempre firme. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esa es la realidad bajo la que vivimos. El Cristo que no nos abandona. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Pero dice algo más, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Oyendo la voz de Cristo en nuestros días. De la misma manera que la Odisea recibe ese mensaje, la idea que transmiten estas epístolas, precisamente por ser parte de la inspiración de Dios, de lo que llamamos la Biblia, es que estos mensajes son constantemente para nosotros. Es decir, no solamente son aquellos receptores originales, unas circunstancias históricas claras, no, existió, esto hay que reiterarlo constantemente, una iglesia de la Odisea. Existió una iglesia a la que en el siglo I Juan escribió una epístola de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el contexto original, contexto primario, que debe ser siempre tenido en cuenta cuando miramos la Escritura. Pero hay también una aplicación a todos los tiempos, hay una aplicación también para nosotros. Y la pregunta que seguramente tú te estás haciendo en estos momentos, y si no, la formulo yo por ti, es: ¿cómo oímos la voz de Cristo hoy? Si es tan maravilloso estar en estas manos como las que se nos presentan, si hay alguien tan glorioso a la puerta de nuestras vidas, llamando constantemente, que es el Señor Jesucristo, ¿cómo oímos esa voz hoy?
¿Cómo se escucha la voz de Cristo Jesús hoy en medio de sus iglesias? Porque nuestro Señor Jesucristo está interesado en que nosotros también escuchemos esa voz en medio nuestro. ¿Cómo acontece esa voz? Y aquí nuevamente encontramos otra de las notas definitorias de lo que es la fe evangélica. La voz de Cristo Jesús se encuentra en las Escrituras y solamente en las mismas. Es decir, es por medio de la Biblia que nuestro Señor Jesucristo deja oír su voz en las asambleas de su pueblo. Si queremos escuchar a Cristo Jesús, entonces tenemos que dejar hablar a la Escritura. Tenemos que darnos cuenta de que la Biblia no es algo más, sino que es el centro mismo de nuestra fe. La palabra de Dios es realmente lo que nos debe caracterizar, dejar que la palabra de Dios sea el centro de nuestra propia vida personal y como iglesia. Como dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Cristo es su propia palabra, es la Escritura, y esto tiene que moverse entre nosotros, tiene que oírse entre nosotros. Por eso la nota definitoria de la Iglesia Evangélica es la centralidad de la Escritura, la sola Escritura, pero también escuchar esa voz tal y como se explica en lo que llamamos la predicación del Evangelio, en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso es la razón por la que insistimos constantemente en que tenemos que reunirnos lo más frecuentemente posible. ¿Por qué? Porque Cristo nos deja oír su voz por medio de la exposición de su propia palabra. Si me permitís que lo ponga desde ese punto de vista, es ese respeto a Cristo Jesús que está trayendo su propia voz en medio de las iglesias lo que nos lleva a estar congregados y a escuchar la predicación de la palabra de Dios cuanto más mejor, porque es Cristo el que está en medio de sus iglesias hablándonos por medio de la predicación de la palabra de Dios. Y esa es la gran necesidad que tenemos en nuestros días. Tenemos que darnos cuenta de que Cristo está presente de una manera dinámica por medio de su propia palabra. Él está, como dijo a la iglesia en Éfeso, en medio de las mismas, de todas las iglesias. Recordáis cómo se presentaba a Éfeso, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Los 7 candeleros es ese simbolismo de la iglesia misma, ¿no? Ese valor que tiene la iglesia por ser de Cristo Jesús, esos candeleros de oro, que sabéis que es una referencia al templo o al tabernáculo también de Moisés en el desierto, el templo de Salomón, y esa parte del mobiliario del mismo que estaba ya apuntando a esa iglesia. Cristo está en medio de sus iglesias. ¿Somos conscientes de ello? Es una presencia espiritual. Es una presencia que tiene que ser discernida por medio del Espíritu Santo de Dios conforme asimilamos su propia palabra. Nos damos cuenta de la importancia fundamental que tenemos de oír la voz de Cristo Jesús en medio de por medio de esos medios de gracia que Él ha puesto en la Iglesia. Él está con nosotros en esa comunión que tenemos los unos para con los otros. Donde 2 o 3 están reunidos, dice el Señor Jesucristo, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Apreciamos la voz de Cristo Jesús? Porque al final se trata de intentar darnos cuenta de lo que está en juego aquí. La razón por la cual estamos aquí, o deberías estar aquí, y debemos estar aquí frecuentemente, cuanto más mejor, es porque apreciamos la voz de Cristo, con toda la riqueza que puede comunicar a nuestras vidas el escuchar su voz.
Constantemente se nos está diciendo esto en la Escritura, tenemos que recordarlo por la importancia que tiene para nuestra propia salud espiritual. ¿Qué puede haber mejor que escuchar la voz de Cristo Jesús? En el contexto del apóstol Pablo en Corinto, en su segunda epístola, dice: así que, hablando de los ministros del Evangelio, los pastores o predicadores, dice: somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Sabéis muy bien seguramente lo que es un embajador. Un embajador tiene un estatus especial porque cuando está representando a su país y trae un mensaje de ese país, es como si el mismo presidente o primer ministro de ese país o el parlamento de ese país estuviera hablando. Por eso los embajadores tienen que ser siempre respetados, porque representan a todo el país. Entonces Pablo dice aquí: yo soy un embajador, yo no soy nada en mí mismo, simplemente estoy representando ¿a quién? A Dios y a Cristo Jesús, dice él. Y dice algo que es tremendo si lo pensamos a la luz del día del juicio final, cuando todos y cada uno de nosotros tengamos que dar cuenta de nosotros mismos, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está rogando por medio de los pastores y de los ministros. Algún día, no, pero es que yo no supe nada de estas cosas, pero ¿escuchaste alguna vez en tu vida una predicación evangélica que te llamó a la fe y al arrepentimiento? Ahí estaba Dios. Y eso es tremendamente solemne. Hace que una reunión como esta adquiera una nueva dimensión. Porque es Dios el que está rogando que te arrepientas, que creas en Él, que no lo dejes para mañana, que pongas a Cristo Jesús en el centro de tu vida. Y añade: os rogamos en nombre de Cristo Jesús. No solamente es Dios, es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reconciliados con Dios. Y eso tiene una aplicación inmediatamente aquí a lo que estamos diciendo. ¿Habéis notado estas palabras? Son tan familiares que se nos olvida. Si alguno oye mi voz. Esto tiene una enorme relevancia en nuestros días. Cuando escuchamos la predicación de la palabra de Dios, ¿qué es lo que venimos a escuchar? Venimos a escuchar el Evangelio. Cristo crucificado, Cristo muerto, Cristo resucitado para nuestra salvación. Es decir, la auténtica predicación evangélica, y esto lo tenemos que decir sobre todo en nuestros días, tiene que ver con exaltar al Señor Jesucristo. No tiene que ver con otras cuestiones periféricas. Tenemos libros para informarnos de otras cosas y así lo queremos. Tenemos que estar centrados en Cristo Jesús. El único mensaje distintivo que tenemos aquí es Cristo Jesús. No nos diferenciamos de tantos y tantos por una cierta ética, aunque pudiéramos defender que la ética de Jesús es, sin duda alguna, la más sublime de todas. No nos diferenciamos de otros por una cierta actitud social o política. Nos diferenciamos y es lo único que nos importa, porque aquí anunciamos a Cristo Jesús como el único Señor y Salvador. Y esa es la auténtica posición evangélica. Porque dice: si alguno oye, ¿qué? Mi voz. Mi voz. Tenemos que estar centrados en oír acerca de Cristo crucificado. Otro de esos himnos, ¿no es verdad? Dime la antigua historia del celestial favor, de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Cuando sube alguien aquí, permitís que lo haga de una manera muy personal, ¿qué le pedís? Pues tenéis que pedirle que hable de Cristo. Eso es lo que se trata. No de otras cosas que pueden ser interesantes. Dime de Cristo, háblame de Cristo, háblame de su amor, de su misericordia, de su gloria y de su gracia. Si alguno oye mi voz. Y la otra pregunta, o quizás soy yo solamente el que se la puede hacer, ¿no? ¿Cómo se oye esa voz? Hoy hemos dicho, pero ¿quién la escucha? ¿O por qué hay algunos que la escuchan y otros que no la escuchan? ¿Estás escuchando la voz de Cristo? ¿Oyes a Cristo?
La eficacia de la predicación de la palabra de Dios se nos dice que la trae el mismo Espíritu de Cristo que está en medio de sus iglesias. Es por el Espíritu Santo que Cristo está en medio de sus iglesias. Los 7 espíritus que reciben, como ya hemos visto anteriormente, toda la adoración, juntamente con el Señor Jesucristo y el Padre Todopoderoso. 7 que en el libro de Apocalipsis no quiere decir 7, como entendemos nosotros en nuestra cultura occidental, sino significa el único Espíritu de Dios que es perfecto. Por medio de Él, esa palabra se hace viva y eficaz en nuestra alma, alienta nuestro corazón, transforma nuestra conciencia y nos hace asimilables al Señor Jesucristo mismo conforme a su imagen. Eso es lo que tenemos que anhelar. Oh Espíritu Santo de Dios, haz que tu palabra me muestre la gloria de tu Hijo Jesucristo. Esa es la realidad que se nos transmite también con gran consuelo por parte del Señor Jesucristo en ese momento crucial de su ministerio que refleja el capítulo 10 del Evangelio de Juan, esa creciente oposición de las autoridades religiosas, de los más religiosos de aquella época y sin embargo los más opuestos a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo encuentra consuelo en ver lo que ha acontecido en medio de aquellos que le están escuchando, aquellos hombres contemporáneos suyos, estos religiosos, pero también su propia iglesia. Y le rodean los judíos y Jesús les responde: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ahí está la diferencia. ¿Oyes la voz de Cristo Jesús? ¿Has oído la voz de Cristo Jesús? Porque dice: mis ovejas oyen mi voz. Si hemos sido cautivados por la dulce melodía de la voz del Señor Jesucristo, entonces siempre escucharemos esa voz con agrado y con deleite. Y si hemos quedado de alguna manera tibios en nuestra vida cristiana, recuerda esa voz que aquel día vino a tu vida por primera vez, aquella voz que te mostró que había esperanza para ti, un nuevo comienzo, un nuevo sentido para tu existencia. Ese Cristo Jesús renueva esa voz audible por medio de su palabra y de su Espíritu Santo en medio de sus asambleas para que tú tengas confianza y puedas descansar ahora en Él. ¿Y cómo se hace esa realidad? ¿Cómo sabemos que hemos oído esa voz de Cristo Jesús? ¿Cómo lo conocemos? Que hay una eficacia del Espíritu Santo en nuestra vida. Otra gran pregunta relevante para nosotros, porque dice Jesús: si alguno oye mi voz y abre la puerta. Y abre la puerta. Si alguno oye, abrirá la puerta. Abre la puerta. Hay una eficacia del Espíritu Santo. Esa es nuestra confianza. Por eso la Iglesia siempre continúa. Por eso habrá siempre una Iglesia que glorifica a Cristo Jesús, porque el Espíritu Santo de Cristo hará que las ovejas suyas escuchen esa voz. Pero ¿cómo sé yo que esa realidad ha acontecido en mi vida? ¿Qué es entonces abrir esa puerta? Sabemos que esto es importante mirar porque esa poesía de Lope muestra las reticencias que tenemos. No significa que no haya una lucha para no escuchar esa voz. No significa que no podamos permanecer tibios escuchando esa voz. Hay una realidad de una batalla espiritual para abrir esa puerta, aunque la abramos con la eficacia del mismo Espíritu Santo de Dios. Esa realidad que ha conducido a algunos, ¿no? Como decía
el mismo C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, soy el converso más reticente que jamás ha habido en Inglaterra, ¿no? Es decir, sí, me he convertido, o el Señor me ha convertido, pero ha sido casi como dando patadas, ¿no? Me han introducido en el reino de Dios, ¿no? Esa es la realidad de nuestro pecado, ¿no? Que incluso para nuestro bien, Dios nos tiene que llevar a sí mismo. ¿Es esa tu experiencia? ¿Es esa mi experiencia? ¿Pero en qué consiste entonces? Es recibir al Señor Jesucristo como aquel que realmente es, como el Señor de su Iglesia. Este es el tema que ocupa aquí a esta Iglesia, pero como sabéis, después de haber visto todas estas 7 cartas, es el tema de todas las iglesias. ¿Qué está en juego realmente en la fe cristiana? Es el señorío de Cristo. Nuestra afirmación, recordar, lo pongo de otra manera, nuestra afirmación, recordar, no es simplemente que creemos en Jesús como Salvador. Porque en un momento de necesidad podemos acudir a Cristo como Salvador, pero la idea es, yo sigo siendo el capitán de este barco, ¿vale? Porque necesito una cierta ayuda, pero aquí mando yo. Él es mi Salvador, pero bueno, porque quisiera tener un pasaporte para el cielo, quisiera tener una cierta seguridad en mi vida. Eso no es el cristianismo. El cristianismo tiene que ver con una rendición completa y absoluta a Cristo como Señor. Él es ahora el capitán de tu vida, no tú. No se trata de decir, no, pues yo decido. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Cristo? ¿Quién es el Señor de nuestra vida? Eso es abrir la puerta. Abrir la puerta es realmente, poniéndolo de otra manera, prepararnos para un montón de sorpresas, que algunas de ellas pueden ser desagradables en nuestra propia vida, porque no nos va a gustar los cambios que va a introducir. Otra vez, esa ilustración tan maravillosa de C.S. Lewis, ¿no? en Mero Cristianismo, ¿no? Invitas a un pintor a tu casa, imagínate, ¿no? Le invitas a que pinte la casa, claro. Y entra ese hombre allí a pintar tu casa y de repente se pone a cambiar los muebles de sitio. Oiga, pero si yo solamente le dije que pintara, y empieza a mover los muebles y no te hace ni caso. Pero es que va más, y es que tira los muros de tu casa. Pero oiga, yo no le invité. Eso es el señorío de Cristo. No se trata de decir, hay aspectos de mi vida que bueno, yo puedo cambiar, pero esto no lo voy a cambiar. No, tienes que cambiar todo. En lugar de los muebles, los muros de tu casa. Es someterse. Y eso no es fácil y no es sencillo tantas veces. Pero eso implica abrirle la puerta a Cristo Jesús. Este era el problema de la Odisea. Ellos querían seguir estando en control de la situación. Y lo que Cristo dice es que yo voy a entrar y voy a cambiar todo. Por eso esa nota que aparece en casi todas estas iglesias a las que reprende Cristo Jesús, el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y esa es la nota final que está detrás de abrirle la puerta. No resientas la corrección que hace Cristo Jesús en tu vida. No la tomes contra Él, porque lo hace porque te ama. ¿No ese es el gran mensaje de Hebreos capítulo 12? Dios, al que ama, lo disciplina. Nuestros hijos, si los amamos, algún tipo de disciplina traemos a su vida. Eso dice el autor de la Epístola a los Hebreos. Y ahí se ve que les tenemos un amor, porque no los dejamos de cualquier manera. Queremos lo mejor para ellos y hay una cierta disciplina. De la misma manera, Dios con nosotros. Dios nos disciplina, porque es lo mejor para tu vida. Lo mejor para tu vida es que puedas ser como el Señor Jesucristo, que la imagen de Cristo Jesús pueda resplandecer en tu vida. Eso es la santidad. La santidad no es simplemente un concepto abstracto, es parecido a Cristo Jesús, es semejanza a Cristo Jesús. Es que algo de Cristo Jesús se pueda ver en tu trato cotidiano, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia.
Algo de Cristo Jesús la gente puede decir, yo esta fe no la entiendo, no la comparto, pero esta gente tiene algo distinto. ¿Qué es ese algo? Es la santidad, es ser como el Señor Jesucristo. ¿Aspiramos a eso? Porque abrirle la puerta a Él significa venir a ser como el Señor Jesucristo. Eso es posible. ¿Por qué? Porque Él nos compró con su sangre en la cruz del Calvario. Él nos ha hecho suyos. Nunca vamos a dejar de serlo. Y por eso, muchas veces, Él va a obrar de maneras sorprendentes y quizás dolorosas en tu vida para que podamos ser como Él. Quiera, por tanto, Dios mismo, que podamos cobrar el ánimo de que detrás de sus reprensiones está ese amor que no nos deja ni nos abandona. Está la voz de aquel que se entregó a sí mismo por pecadores como nosotros para hacernos su iglesia. Una iglesia de la que Él no se desentiende, porque es suya, porque será suya por toda la eternidad. Quiera Él que oigamos, cada uno de nosotros en nuestras circunstancias, para salvación o para consagración, que oigamos la voz de Cristo y que abramos por el Espíritu Santo la puerta para Él. Que así sea en todos nosotros. Amén.